Buen día, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a ver acá, vamos a ver, tenemos la fecha acá arriba, dice 19. Estuvimos trabajando el análisis sintáctico de oraciones y después tenemos la fecha de hoy, fecha 20, ¿sí? Voy a poner un ratito por este lado y también vamos a continuar repasando, ¿sí? Y para eso tenían que buscar el modificador indirecto de la siguiente oración. ¿Cómo van a buscar el modificador directo de la siguiente oración? Bueno, para eso pueden ver la clase de ayer. Yo voy a hacer un repaso breve y una explicación sintética de las actividades para que puedan consultar. Vamos a volver donde estábamos y vamos a ir a la clase de ayer. Ayer tenían que redactar, era escribir dos oraciones desiderativas. O sea, había muchas clases de oraciones, ¿sí? Había oraciones que, ayer lo dice, voy a redactar. Dos oraciones desiderativas, porque había oraciones, si ustedes se acuerdan, que expresaban ideas y las podían hacer de manera interrogativa, consultando, exclamando, lo podían hacer a través de una oración desiderativa, a través de expresar un deseo. Ojalá los inmigrantes lleguen a buen puerto. Ojalá no llueva y lleguemos a tierra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esos son ejemplos de ideas, o sea que van a ser oraciones, pero las oraciones están compuestas por palabras que dan un sentido y en este caso lo que vamos a ver va a ser análisis por el momento del sujeto, ¿sí? Porque hay distintos tipos de oraciones, como venimos diciendo, desiderativa, exclamativa, interrogativa, dubitativa, depende para qué texto se esté utilizando, si se está usando para un periódico, si se está utilizando para una historieta. Se van a usar oraciones que exclaman con humor, pero si se utiliza un periódico puede haber oraciones desiderativas, interrogativas o de varios tipos. Estas oraciones, estas ideas, ¿sí? Tienen un sentido y se puede analizar. Se puede analizar que en cualquier texto está compuesto por oraciones que tienen un sentido, porque si no tuvieran ese sentido el texto no se logra comprender. Entonces, para yo mostrarles esto que les digo, les puse que escriban, primero miren esa imagen y escriban al lado dos oraciones que expresen un deseo, ¿ven? Como bien dije, ojalá lleguemos a buen puerto. Luego en la actividad 2 lo que van a hacer era ordenar las oraciones disparatadas, porque yo les puse oraciones que podrían estar bien escritas, pero sean disparatados. O sea que están desordenadas, entonces han perdido el sentido y ustedes a través de su intuición, a través de lo que ustedes piensan, adivinan, van a escribir de una manera correcta las oraciones. Por eso van a ordenar las palabras. No vale ni agregar ni quitar. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, antes de seguirles explicando, las oraciones, ¿sí? Como ustedes van viendo, se pueden clasificar en distintos tipos y vamos a decir que hay distintas clases de oraciones. Unas que son bimembres, que poseen dos miembros, sujeto y predicado, y otras que son unimembres, que tienen un solo miembro, ¿sí? Entonces, aquellas que son de un solo miembro están generalmente en los títulos. Vamos a ver ejemplos. Yo tendría que escribir un ejemplo. Podría decir, voy a buscar un lápiz. Podría decir, llueve. Podría ser una oración. Porque llueve, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo porque a ver si me deja la compu. Sí. ¿Por qué? Porque llueve empieza con una mayúscula y termina con un punto. Y ustedes miran, ¿qué me dice llueve?
Bueno, llueve, les dice que está lloviendo. Simplemente eso. Lo que no se puede hacer es analizar. Llueve. Lo que no se puede es analizar esa oración. Porque simplemente dice que llueve, no hay otra cosa. Lo que sí, ustedes cuando tengan oraciones bimembres, como es el caso de abajo, como en este caso que dice los guapos inmigrantes cuidaban su familia, sí se puede analizar. Se puede preguntar quiénes cuidan su familia. Entonces, para analizar una oración, fíjense la diferencia entre una y la otra. Es que es bimembre. Bimembre quiere decir que tiene dos miembros, entonces se puede analizar sujeto y predicado. Ese es el análisis que vamos a estudiar hoy. Entonces, lo que vamos a estudiar, que en esas oraciones que se pueden analizar, que tienen dos miembros, sujeto y predicado, se llaman bimembres. Por eso bi viene de dos miembros. Entonces, por un lado, lo primero que hacemos para analizar una oración, ¿sí? Tenemos que recordar lo que hemos estudiado, con las otras señas también, de que toda oración, o no toda, lo primero que yo debo determinar, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es aquella palabra más importante, ¿sí? Y acá la palabra más importante está señalada con rojo. ¿Por qué? Porque se llama núcleo verbal. ¿Por qué núcleo verbal? Porque es la parte más importante y es un verbo, la B de verbo. O verbo núcleo. Núcleo verbal o núcleo verbo. Esto quiere decir que yo lo primero para analizar una acción, lo primero que tengo que encontrar es la acción que se realiza. Y después tengo que preguntar quién o quiénes realizaban. ¿Qué se realizaba? ¿Quiénes realizaban en este caso la acción? Dice, cuidaban sus familias. Los guapos inmigrantes cuidaban sus familias, dice. Tiene sentido, porque están ordenadas sus palabras. Entonces yo la voy a poder analizar. Voy a preguntar, ¿quiénes cuidaban? Los guapos inmigrantes. Entonces los guapos inmigrantes, que son los que cuidaban sus familias, van a ser el sujeto o los sujetos, ¿sí? Sujeto le vamos a poner. Y lo que sobra, lo que no es sujeto, recibe el nombre de predicado. Entonces vamos a poner una P de predicado. Bien. Entonces, yo lo que les pido a ustedes en la actividad 2 no es el análisis, sino que solamente ordenen las palabras para que esta oración tenga un sentido. ¿Sí? Para que tenga un sentido. Es el que dice el país, Argentina y Agajo los poseen. Tienen que ordenarlas. No pueden agregar ni quitar. Para que tengan un sentido. Para que se comprenda lo que se está diciendo. Lo mismo va a ocurrir con la actividad 3 que está abajo. La actividad 3, esta que tienen acá, tienen los recuadros, ustedes tienen los recuadros, y lo que tienen que hacer es llenar estas líneas de colores, ¿sí? ¿Qué van a hacer en la actividad 4? ¿Con qué van a llenar las líneas de colores? Con las palabras que están arriba para que haya una coherencia, ¿sí? Ya sabemos de qué se trata el tema de la coherencia, que tenga relación y a la vez que tenga un sentido. Ahora, no solamente una relación, sino que haya un sentido, ¿sí? En el texto que uno escribe. Bueno, ¿qué más? Dice, lee la composición de la estructura del sujeto, y esto nos sirve para la clase de hoy, que dice que vamos a estudiar solamente el sujeto. El predicado no lo vamos a estudiar por el momento, vamos a ver el sujeto, que en el sujeto hay una parte que se llama núcleo, y acá doy dos ejemplos. Uno, ellos se asustaron en el viaje, y doy el otro ejemplo, donde dice que la profesora y la alumna sonríen. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes. Sonreír es un verbo. Sonríen viene del verbo infinitivo ir. Sonreír. ¿Sí? Entonces, sonreír es una acción.
produce un movimiento, es una acción, es un verbo. Entonces los verbos se colocan abajo, para que todo no se mezcle, se ponen abajo la clase de palabra que es. Inmediatamente si yo tengo un verbo núcleo, yo sé que estoy hablando de un predicado. Porque voy a preguntar yo, primero que encuentre el verbo, lo que tengo que preguntar luego es quién realiza esa acción o quiénes. La profesora y la alumna sonríen. Entonces yo sé que ellas son los sujetos. Y sé que tengo una oración bimembre porque tiene dos miembros, sujeto, predicado. ¿Ok? ¿Qué me dice la 4? Que leyera. ¿Por qué? Porque la parte más importante es un sustantivo. ¿Es verdad? Sí. Profesora y alumna son sustantivos que los puedo ver y tocar. ¿Sí? Podría haber dicho José y la alumna. Entonces José sería el profesor o Rodolfo y la alumna. Rodolfo sería sustantivo propio de la alumna. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden pensar, y no importa si no les sale, pero lo importante es que lo piensen y que lo hagan como les salga. Dos ejemplos. Pueden copiar estos ejemplos, pero sí cambiar la palabra. Y no voy a poder poner cualquier palabra. Voy a poder poner un sustantivo. ¿Sí? Por eso allá arriba me dice que un sustantivo o un pronombre. Un pronombre personal. Yo, tú, qué sé. Bien. Ya vamos a ver qué es este la. Ya sabemos que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo les voy a pasar una tabla con los pronombres, con los tipos de artículos, con los tipos de adjetivos, de preposiciones, para que ustedes vayan aprendiendo las clases de palabras que existen y cómo deben estar ordenadas en una oración. ¿Sí? Fíjense que esta oración se entiende perfectamente. La profesora y la alumna sonríen. Ellos se asustaron durante el viaje. Está entendible. Ustedes hacen alguna que también se entienda, que también tenga sentido, la escriben y utilizan un pronombre, si saben, si recuerdan, si no recuerdan, no importa, van a estudiar una tabla y un sustantivo, que eso seguramente se acuerdan, que es lo que pueden ver y tocar. Bueno, otra cosa, otro elemento que también está del lado del sujeto. Vamos a ver cuál es la parte del sujeto. Llegaron los inmigrantes valientes. Entonces, llegaron es el verbo de llegar. Entonces yo coloco verbo núcleo. Y donde dice ¿quiénes llegaron? No preguntarme quién o quiénes. Los inmigrantes valientes. Podría haber puesto los inmigrantes estudiosos. Pero puse los inmigrantes valientes. Entonces ahí se pare. Es decir, que de un lado va a estar el sujeto y del otro lado va a estar el predicado. De un lado, el sujeto está expreso, que está escrito. Y del otro lado, el predicado es verbal, porque tiene un verbo. Y como tiene un solo verbo, se pone la S, simple. Si tuvieras dos, se escribiría compuesto. A mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que ustedes estudien el sujeto, porque estamos estudiando el sujeto, ¿sí? Entonces, estábamos viendo el núcleo. El núcleo era la palabra más importante que se encontraba dentro del sujeto. ¿Cuál será el núcleo acá? Piensen, ¿cuál sería el núcleo? Lo vamos a escribir con otro color, el núcleo. Vamos a escribir con verde. El núcleo de la oración, ¿sí? Es inmigrantes. ¿Por qué? Porque los inmigrantes son sustantivos, ¿sí? Se pueden ver los inmigrantes, pero no se puede ver valientes. Y en cambio valiente sería una clase de adjetivo. Me dice cómo es. Un adjetivo. Buscamos una flechita. Ya la vamos a encontrar. Y si no, lo hacemos con el lápiz. Lo hacemos con el lápiz hasta que aparezca la flechita. Lo hacemos con el lápiz. Acá está la flechita. Es un adjetivo. Valiente es un adjetivo. ¿Sí? Pero lo que a nosotros nos importa es poner la palabra que significa adjetivo.
Bueno, habría que ver. Adjetivo es una palabra que me está describiendo. En este caso es un adjetivo calificativo. Me está calificando como que los inmigrantes son valientes, ¿sí? Entonces esto es un modificador directo. Dice arriba, está señalado con rojo, lo importante. Modificador directo, porque directamente modifica al inmigrante. Si yo hubiese dicho los inmigrantes inteligentes, estoy modificando a los inmigrantes, ¿sí? Pero también a artículos, dice, que están comprendidos dentro de los modificadores directos. Entonces, ¿cuáles son esos artículos? Decimos que los artículos, dice abajo, me voy a correr yo. Dice, decimos que los artículos van antes del núcleo sustantivo. Y son los, las, una, unos y unes. Bueno, entonces acá tenemos un caso. Tenemos el caso de los. ¿Sí? Entonces los, le voy a poner la M y la D de modificador directo. Quiere decir que si yo hubiese puesto el, en vez de los, no podría decir inmigrantes. Diría el inmigrante. En el sentido singular. Los inmigrantes valientes llegaron. El inmigrante valiente llegó. Fíjense en cómo lo modifica directamente esta palabra. ¿Sí? Y acá le ponen la S también. Porque es simple, porque hay un solo núcleo. Cuando hay un solo núcleo es simple. Fíjense que los dos son simples, porque los dos tienen un núcleo. Pero si los dos tuvieran dos núcleos, si hubiese dos núcleos dentro del sustantivo, se llama compuesto. Eso todavía no es importante, porque lo importante es que veamos esto, el sustantivo. El predicado lo veremos después. ¿Qué van a hacer ahí? Van a pensar, así como van a tratar de ver cuál es el modificador en esta oración que está acá abajo. ¿Sí? Acá hay una que también pueden ver ustedes cuál es el modificador y también pueden intentar buscar o pensar dos oraciones. ¿Sí? Vamos a seguir analizando oraciones y las van a escribir abajo de estos renglones. Bueno. Y por último, modificador indirecto. Quiere decir que indirectamente me va a modificar. ¿Qué cosa me va a modificar? Me va a modificar la oración. El núcleo precisamente, ¿sí? Entonces ustedes tienen núcleo y tienen un MI modificador indirecto. Y dice, la profesora de Ana la estima. Un ejemplo que yo podría darle de un modificador indirecto, porque dice que los modificadores van después del núcleo. Esta vez los indirectos van después y son los siguientes: preposiciones: den, en, con, sin, del, para, con, por, hacia, etc. Yo les voy a mandar una tabla, pero yo les puse algunas como para que ustedes puedan escribir oraciones, pueden escribir ejemplos. Y ya les había dado un ejemplo. A ver, vamos a poner con otro color que se vea más. Bien. Vamos a escribir: el profesor de quinto es un profesional. ¿Sí? Y abajo vamos a escribir en el o si no, vamos a poner el profesor del cine es un actor. Fíjense, ahí vamos a poner un punto y allá también vamos a poner un punto.
Lo que quiere decir es que hace un nexo de quinto, ¿sí? De quinto. Acá tendría que ser escrito, no así de esa manera abreviada, sino con palabras de quinto grado, vamos a poner. Quiere decir que acá hay algo que hace un nexo, que une, ¿sí? Porque ¿quién es un profesional? El de quinto grado, ¿sí? Mientras que acá, ¿quién es un actor? El profesor del cine. De y del son modificadores indirectos. Entonces, no solamente la palabrita de o del, sino que sería todo lo que dice ahí. Sería de quinto grado. Vamos a volver atrás. Acá está. El de quinto grado o del cine es un actor. El del cine. Bien. Por lo tanto, ustedes tenían eso para ayer. Que hacer sus ejemplos. Que pensar cómo podían modificarlas. Si no les salen, ustedes tienen ejemplos. No es que no tienen ningún ejemplo. Tienen el ejemplo y ahí y van a inventar sus propios ejemplos. Entonces, con Alejo y sus compañeros estuvimos pensando alguna clase de organización para estas oraciones disparatadas. Ya saben, tienen que tener un sentido. Por ese sentido, en el sujeto está por los modificadores. Está gracias a los modificadores. Y generalmente lo más importante de un sujeto es un núcleo, es un sustantivo o un pronombre. Bueno, hoy, ¿qué van a hacer hoy? Hoy saben mucho más que ayer y lo que van a hacer es leer, ¿sí? Lo que les pide, señalar el modificador indirecto de la siguiente oración. O sea, con lo que estuvieron ayer, van a señalar marcando una X, ¿sí? Pueden mirar a qué se refiere ese nexo, ese que acabamos de explicar. La actividad 2 van a reconocer los elementos del sujeto, no del predicado, porque no está todavía visto, pero sí del sujeto. Y ya sabemos que lo primero que vamos a encontrar, yo les voy a ayudar con la primera, va a ser el verbo que se marca abajo, para allí poder poner sujeto y predicado, y verbo núcleo se pone, ¿sí? Porque es la parte más importante. Y luego vamos a ver ¿quién compró frutas? El señor Gentil. El señor Gentil es el sujeto de esta oración. Y lo que sobra se llama predicado. Solamente las oraciones unimembres se encuentran. Llueve puede ser el título de un poema, de una poesía. No podría encontrarse en cualquier texto periodístico, pero sí estas oraciones. Puede haber sido, por ejemplo, que en la entrevista de la periodística, la entrevistada haya dicho el helado de fresa me encanta. Por lo cual, sí se puede analizar estas oraciones bimembres, ¿sí? Acá, sujeto. Y ustedes les dice que busquen los elementos. Ya saben que el modificador es directo, en este caso él es directo, directamente. Sabemos que estamos hablando de un señor. Acá en este caso es el sustantivo, pero le vamos a poner núcleo. Sabemos que el sustantivo es el núcleo. Y que gentil también es un modificador directo, porque se refiere a un adjetivo calificativo. La B y la C se las dejo a ustedes. Y en la actividad 3 también analizan la estructura en las oraciones. En la 4 van a ensayar solamente los modificadores directos. Chicos, eso sería todo. Consulten las dudas. Y ya les armo un videito explicándoles las consignas de ciencias naturales,
Espero que haya quedado claro. Si no haya quedado claro, me escriben para que lo vuelva a explicar. Lo explicaremos en la próxima clase siguiente también. Y en ciencias ya les hago un video también de las consignas.